Así que en esta tarde me gustaría que se quedara algo en nuestra mente ya para empezar. Y vamos a tratar sobre una encomienda, 4 promesas, 2 condiciones. ¿Me seguís? Una encomienda, 4 promesas y 2 condiciones. 2 condiciones para que las promesas sean cumplidas, ya que la inmensa mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Condicionales, es decir, que depende de lo que uno haga para que esa promesa llegue a cumplirse. Bien, lo primero que tenemos que saber es que en el momento en que ahora vamos a estar leyendo Josué capítulo 1, versículos del 1 hasta el 9. En este momento Josué va a suceder a Moisés en ese liderato de guía al pueblo de Israel y lo va a llevar a la conquista de la tierra que Dios había prometido. Para esa conquista ahora veremos que tenía que vencer 7 ciudades cananitas. Pero antes de que Josué tuviera la encomienda es muy sencilla. Dios le va a decir, como ahora leeremos, levántate y lleva a este pueblo, porque toda la tierra que pisare la planta de tu pie será tuya, será vuestra. Así que esa es la encomienda, el levántate y asumir los retos que suponía obedecer a Dios, llevando a entre 2 y 4 millones de personas que en este momento constituía el pueblo de Israel. Quiero aclarar también antes de seguir que lo que sucede en el Antiguo Testamento con las guerras son debidas a la enseñanza que Dios quiere traer a nuestras vidas. Casi todo el Antiguo Testamento va a transcurrir en guerras. Todas las naciones contra el pueblo de Israel y el pueblo de Israel contra todas las naciones. Pero todas estas guerras, que en aquel entonces eran físicas, eran cuerpo a cuerpo, eran espada contra espada, son ilustraciones o símbolos de la guerra espiritual que ahora los cristianos debemos de librar en este tiempo bajo el nuevo pacto. Así que las estrategias que se usaron en el Antiguo Testamento para pelear físicamente contra los enemigos de Israel nos sirven hoy. Por eso no tiramos el Antiguo Testamento a la basura. Hay muchas cosas que aprender, pero nos sirven de una forma muy especial como principios espirituales para usarla en la guerra que todos los días los cristianos debemos de enfrentar. En el Antiguo Testamento la lucha era contra carne y sangre, pero dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, que ahora la lucha ya no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Y sabes qué? El diablo, sus huestes, son invisibles. Supongo que esto lo tenías claro, que no te has topado con ningún diablillo por ahí. O a lo mejor sí no lo sabes, pero bueno, no voy a entrar en ello. La cuestión es que son invisibles para el ojo humano. Y el único que conoce a esos enemigos que tenemos, el único que sabe quién viene por la espalda a clavarnos el cuchillo, el único que sabe quién está tratando de hacernos daño, es el Espíritu Santo de Dios. Pero, queridos hermanos, hermanas y amigos que nos visitáis en esta tarde, Dios nos hace una promesa. Luego vamos a ver, hay más de una. Hemos dicho que son 4 en este texto, pero hay una promesa de Dios. Y es que si vivimos cerca de Dios, si vivimos, la Biblia lo llama en santidad, Él nos garantiza guardarnos de las acechanzas, de los complots, de las maquinaciones, de las estrategias, de los planes que nuestro enemigo espiritual diariamente tiene para hacernos daño. El diablo está todos los días, no sé si eso lo habías pensado, todos los días maquinando, tramando un plan para dañar nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Él va a poder triunfar si consigue producir en ti la impaciencia. Así que en esta tarde hablaremos de impaciencia. Satanás va a triunfar si consigue transmitirte el estrés,
tan típico de nuestros tiempos, temores, culpa, dudas, confusión, amargura, rencor, desesperación, depresión. ¿Sabes? Satanás tiene un objetivo y es dañar tu mente. El plan de Satanás pasa por alcanzar tu mente, no tanto tu cuerpo físico, sino tu mente. Todas estas afecciones, pesadillas, temores, estrés, depresión, tienen que ver con nuestra mente, pero son contrarias a las palabras de Jesús, que dijo: la paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Esa es una palabra muy certera de Dios. No estéis turbados, no estéis ansiosos, no estéis preocupados, no tengáis miedo. No sé si tú eres una persona miedosa, pero en esta tarde Dios quiere quitar tus miedos, quitar los miedos de tu vida. Lo que vemos y vamos a ver ahora mismo cuando leamos es que Dios le da una palabra a nuestro amigo Josué. Y es: como estuve con Moisés, ¿qué le dice? Yo estaré contigo. ¿Y sabes qué? Esto es una promesa. Es una promesa para tu vida y para mi vida. Si nosotros no tenemos esa actitud interna de paz que nos da Jesús, que Jesús dijo que nos la daba, que nos la entregaba, que nos la regalaba, nosotros no podremos ser útiles, no podemos ser eficaces en la lucha contra nuestro común enemigo, Satanás y sus huestes. Y ahora, dicho todo esto como introducción, os voy a animar a que cojamos nuestras Biblias, quien la haya traído, si no lo podréis leer ahí arriba. Y vamos a leer los primeros 9 versículos del libro de Josué. Y dice así, para que nos metamos un poquito más en materia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, y aquí viene la encomienda, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo, dice Dios, os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Escucha bien, porque va a ser vital en esta tarde este versículo. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Y esto es una promesa de Dios. Y sigue diciendo: como estuve con Moisés, como he mencionado antes, estaré contigo. No te dejaré, dice Dios, ni te desampararé. Y ahora comienzan unos versículos que quizás ya no nos suenen tanto a promesas como a condiciones. Esfuérzate, versículo 6, y sé valiente. ¿Qué es lo que le pedía Dios a Josué? Decírmelo vosotros. Esfuérzate y había que esforzarse y ser valiente. Ahora veremos en los originales lo que estas palabras realmente quieren decir o hasta dónde alcanza el significado. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Versículo 7. Solamente que esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es una promesa también. Y vamos con el último versículo en esta noche. Mira lo que te mando, Josué. Josué, por lo visto, era duro de oído. Y Dios vuelve otra vez en la misma línea. Mira que te mando. ¿Qué es lo que le manda a Dios? Decírmelo vosotros. Que te esfuerces y seas valiente. Por si esto no es poco, algo más. No temas. Son las palabras de Jesús. La paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. No tengáis miedo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿es esto una promesa? Estará contigo, vayas donde vayas. Donde quiera que tú vayas, dice la Escritura. Y hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos poner esta palabra en tus manos. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas tú hablando más fuerte que mis palabras. Que seas tú, Espíritu Santo, alcanzando las dianas de los corazones. Oh Dios, que nos conviertas a tus caminos. Que vivamos vidas de integridad, Señor. Enamorados de ti, Señor, hasta la médula. Que nuestras vidas, Señor, giren siempre en torno a ti y nada más. Te lo suplicamos, háblanos de esas promesas y revélanos las condiciones, Señor, de lo que debemos hacer a partir de hoy para poderlas disfrutar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Lo primero que vemos aquí son palabras así un tanto dramáticas. Dice versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Mariluz nos habló la semana pasada sobre Moisés. Hemos estado hablando muchas veces sobre este personaje. Mi experiencia con Dios, ese curso de 12 semanas, está girando siempre en torno a la vida de Moisés. Una cosa que sabemos de Moisés es que murió a los 120 años y con los 120 años todavía sus ojos brillaban como cuando era joven. Había vitalidad en él. Pero Dios decidió poner un punto y final a su vida y que otra persona tomara su lugar. Esta persona se llamaría Josué. Y quiero decirte en esta tarde que todos tenemos que morirnos. Todos. Ahora, la muerte es algo que debemos de asumir como algo natural. Como algo que lejos de ser una tragedia, nos va a acercar a Dios, habiendo quedado a esta parte de la eternidad, esa casita hecha de carne y de huesos, y que tanto nos dificulta para que Dios pueda glorificarse tantas veces en nuestras vidas. Tenemos que tener en cuenta que el día en que muramos, Dios ha preparado a gente para que tome nuestro lugar y nuestro relevo. Es por eso que en esta tarde te quiero decir que posiblemente la cuenta atrás para tu vida ya comenzó. Y Dios, aunque no te hayas dado cuenta y no lo sepas, está preparándote para el liderazgo quizás en tu casa. O a lo mejor en tu trabajo. O quizás en la iglesia. Pero Dios está trabajando con tu vida porque tiene un plan, un proyecto, un propósito desde antes de que nacieras. Y Dios lo está cumpliendo. Y Dios tiene promesas para que lo puedas cumplir. Pero hay condiciones para poder disfrutar de esas promesas. Moisés fue el más grande líder del pueblo de Israel. Por más de 40 años estuvo bregando con un pueblo terco, duro de corazón, duro de mollera, de cerviz. Moisés era un hombre, quizás podríamos decir que paciente y humilde, casi hasta lo sobrenatural. Pero yo me pregunto, al morir Moisés, ¿qué sentimiento, cómo se quedó el pueblo de Israel que había visto ese peregrinar, había visto los milagros de Dios a través de ese ungido? ¿Cómo se quedaría? Yo me imagino que muchos pensarían, ¿y ahora qué?
Hemos llegado a esta montaña y vemos ya la tierra prometida, pero ¿quién? ¿Cómo vamos a alcanzarlo? Se nos ha muerto el hombre de Dios. Y quizás aquí ya empezamos a ver que Dios tiene un plan mucho más extenso de lo que ven nuestros ojos. Y Dios tenía ya su plan y sus ojos puestos en una persona que fue capaz durante 40 años, después de haber saboreado esa tierra prometida, porque formó parte de esos 12 espías, Dios había preparado a este hombre, y este hombre había sabido ponerse al servicio de Moisés, el ungido de Dios, para aprender y estar en sintonía, y que ahora en esta nueva etapa la dirección del pueblo fuera la misma que tuvieron con Moisés. Qué bueno y qué importante es sabernos someter, porque jamás podrás ser un buen líder, jamás podrás ser una persona con autoridad de Dios, si no supiste humillarte y supiste subordinarte al hombre, a la mujer, a la gente que Dios ha puesto en el liderazgo. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, encomienda, ese es el primer punto, levántate y pasa este Jordán. ¿Te has parado a pensar que Moisés no tenía una barca para poder pasar el Jordán? Que no disponía quizás de los conocimientos pero hay una palabra, hay un reto de Dios, levántate y lleva, no solamente tú, lleva a este pueblo numeroso a la conquista. Ahora me gustaría que nos centremos en las promesas de Dios. Lo primero que quiero que nos centremos son en los versículos 3 y 4, donde Dios le va a decir a Josué que le entregaba en sus manos toda la tierra que tenían delante para conquistar. Y me gustaría que lo pudiéramos intentar imaginar en esta tarde. Imagínate que Dios se presenta a Josué y le va a decir, mira Josué, todo este terreno que está frente a ti está lleno de enemigos. Pero yo quiero decirte hoy que esta tierra que hay delante te pertenece. Si alguien te dice que algo te pertenece, ¿qué es lo que tú haces? Lo tomas como si fuera una dádiva, como si fuera un regalito. Y como decía yo la semana pasada, Josué pudo haber pensado y haberle dicho, bueno, gracias Dios, está bien, qué bueno, vamos a poner hamaquitas aquí como si estuviéramos en la playa de Hawái y que nos traigan unos limoncitos, unas bebidas refrescantes y nos vamos a sentar y vamos a esperar a que nuestros enemigos se nos mueran. Sin embargo, no es eso lo que Dios le estaba diciendo. Dios le estaba diciendo, todo esto es tuyo, pero esto no deja de ser un principio bíblico para poder conquistar. En aquellos tiempos, Dios le estaba hablando a Josué para que pudiera conquistar 7 ciudades cananitas. En esta tarde Dios nos está hablando para que podamos conquistar una vida de victoria. Y esta es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. Dios nos declara que la tierra es nuestra, pero cuidado, hay que pelearla. Hay que pelearla, hay que decidirnos a ir a la batalla. No hay victoria sin batalla. Lo que Dios le está diciendo, ya están vencidos, pero tú tienes que pasar a la realidad esta promesa que yo te doy. Así que la primera promesa, número 1, hemos hablado de la encomienda y ahora entramos en la primera de las promesas. Dice, yo te he entregado toda la tierra que pisare las plantas de vuestros pies. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que realmente Dios nos puede estar diciendo en el siglo XXI, ahora que no estamos en guerra? ¿Qué le podría estar diciendo a una persona casada, pero que su marido no es creyente? A una persona casada que su esposa no es creyente.
Quizás ella pueda decirle a Dios, pero tú a mí me prometiste que me darías a mi esposo, que se convertiría en mi esposo. Y sí, Dios puede hacerte esa promesa. Ahora la pregunta es, ¿tú has hecho tu parte para que tu marido pueda convertirse? En Primera de Pedro, capítulo 3, se nos habla de que la esposa debe de ir con el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Quizás esta mujer, después de un culto fervorosa, ella llena de la gracia de Dios, de la emoción de la predicación, llega a casa pensando que su marido está ya cambiado y transformado. Y ese día está peor que nunca, parece un perro rabioso. Y cualquier cosa que le dice es un ladrido. Y ella dice, pero Señor, ¿qué pasó? Pues bueno, quizás lo que pasó es que ella no ha vivido, tal como dicen las Escrituras, no ha hecho su parte, no ha sido esa mujer ejemplar, ese testimonio vivo de cada día, esa mujer afable, paciente, que sabe esperar en Dios. Muchos de nosotros, ¿verdad?, pensamos que Dios nos promete que nuestros hijos van a ser salvos. No sé si tú lo crees. Yo siempre lo creímos y lo vivimos, oramos por ello y Dios a su tiempo tiene su respuesta. Pero quizás en esta tarde tú estás pensando, sí, pero Benja, mi caso es distinto. Cada día que pasa mi hijo está peor, mi hija está peor. Y Dios quizás en esta tarde te está diciendo, ¿has entrado en guerra? ¿Has hecho lo que tenías que hacer? Si hay algo que nunca debemos de hacer es consentir en los pecados de nuestros hijos, porque nos convertimos automáticamente en cómplices de nuestros hijos. Dios nos dice que estorbemos sus pecados, que no nos quedemos tal cual, que tenemos que ponerle límite a nuestros hijos, que tenemos que decirle la hora de llegada, que tenemos que decirle en esta casa no entrarás drogas, no verás pornografía, en esta casa te vas a comportar y vas a respetar a tu madre, porque esta casa está bajo la ley de Dios. Pero sabes, si tú no haces eso con tus hijos, si tú estás consintiendo, estás violando los mandamientos de Dios y le estás amarrando, estás impidiendo, estás atando las manos de Dios para que Él pueda cumplir con su promesa de que tus hijos serán salvos. Así que vemos que hay una promesa, toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie será tuya. Y te la puedes apropiar esa promesa para ti 20 siglos más tarde. Pero no te olvides que la promesa de Dios es una promesa condicional y que tú tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. Tienes que vivir en base a su palabra. La segunda promesa está en el versículo 5. Así que vamos al versículo 5 y dice así: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, ¿estaré con quién? Contigo. Me gustaría que leyéramos una palabra que Dios trajo vida a mi espíritu en un mal momento de mi vida. Os voy a invitar a que vayamos a Isaías 41. Esa palabra ha traído mucha bendición a mi vida, la he recordado. Llevo más de 20 años recordando esta palabra que fue como ese rocío en la mañana para mí. Capítulo 41, versículo 10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Tú te das cuenta que la palabra de Dios parece que es casi un hilo continuo? Estamos hablando de como quizás 7, 8 siglos antes, la historia de Josué, y ahora tenemos al profeta Isaías que nos está utilizando palabras que parecen calcadas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo? Me gustaría que consiguieras quedarte con esto en tu mente.
¿Qué te esfuerzo? Porque sabes que después, los siguientes versículos, las condiciones van a tener que ver con esforzarnos y ser valientes. Y aquí dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Yo estaba deshecho en aquel tiempo, pensaba que jamás Dios podría perdonarme. Y por supuesto que jamás Dios me llamaría a servirle. Y escuché esas palabras como si llevaran mi nombre y mis apellidos. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, ¿y qué? Y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene. ¿Sabes quién te sostiene? Dios te sostiene. No eres tú. Tú puedes creer que has hecho grandes cosas o que tú has sobrevivido. No eres un superviviente. Dios te ha sostenido vivo. Es Dios. Dice, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y yo te pregunto en esta noche, ¿no es hermoso poder vivir en esta vida sin temor? ¿Sin temor de nadie? ¿No es maravilloso que como joven, que trabajas a lo mejor de secretaria, no tengas el por qué aceptar el ir con tu jefe a tomar un café o otras cosas peores? ¿No es maravilloso que tú, como hombre conocedor de las promesas de Dios, puedas decirle a tu jefe, no hago ni una hora extra? Porque lo que yo tengo con Dios es más importante que la nómina más abultada que me puedas ofrecer. Y quizás alguno pueda decir, sí, pero si yo no trago, me van a hacer la vida imposible. No me van a renovar el contrato. Se van a buscar a otra secretaria. Y quiero que sepas una cosa. Cuando nosotros dependemos de alguien, nos volvemos vulnerables de esa persona. Nos volvemos esclavos, siervos de los hombres. ¿Y sabes qué? En el momento que tú crees que tu futuro depende de un hombre, estás viviendo en la idolatría. En la idolatría, cuando tú crees que tus oportunidades de trabajo dependen de un hombre, cuando tú crees que las condiciones en las que vives dependen de un hombre, te estás volviendo dependiente de un hombre y estás dejando que un hombre ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Y a eso la Biblia lo llama idolatría, no es solamente como en la Iglesia Católica las imagencitas. Muchos cristianos evangélicos tenemos muchos ídolos y somos idólatras. Porque en nuestro corazón tenemos cosas o personas a las que amamos más que a Dios. Si comienzas a pensar que tu futuro está en peligro, es porque tu esperanza está en los hombres y en ese momento has abandonado tu confianza en Dios. ¿Os dais cuenta que Dios nos prueba, hermanos y hermanas? Y que Dios anhela con todo su corazón bendecirnos y darnos y abrirnos las puertas de los cielos para nosotros. Pero nuestras actitudes, nuestros temores del hombre, nuestros temores de las circunstancias, nuestra incredulidad nos amarra el poder de Dios, detiene el poder de Dios para que pose sobre nuestras vidas. Es nuestra incredulidad, hermanos y hermanas, lo que impide que la promesa de Dios pueda ser vivificada, pueda pasar a la realidad. Es nuestra incredulidad. Es mirar fuera de la óptica de Dios. La tercera promesa que Dios nos da se encuentra en los versículos 7 y 8. Así que leemos el versículo 7 y 8, que es lo que dice. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer
todas las cosas, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Pero ¿cuál es la tercera promesa en esta tarde? Que todos los proyectos que comencemos van a ser prosperados por Dios. Versículo 8, fíjate cómo acaba diciendo: y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, sin excepción, te saldrá bien. Esta es una tremenda promesa. Dios nos promete que todos los proyectos que emprendamos nos saldrán bien. Es como si Dios nos dijera: quiero que sepas, hijo mío, hija mía, que si yo di a mi Hijo Jesucristo, si yo lo entregué por tu causa y no lo negué, ¿cómo no te voy a dar trabajo? ¿Cómo no te voy a dar un novio? ¿Cómo no te voy a dar una novia? ¿Cómo no te voy a suplir las necesidades? Dios te dice: si yo te di a mi Hijo Jesucristo, ¿no crees que yo tengo para ti el hombre, la mujer, una economía solvente, un trabajo? Tan pequeña, tan diminuta es nuestra fe. Si Dios decidió darnos lo más importante que tenía, ¿no nos va a dar calderilla? Pero ¿sabes? Hay una cosa que detiene el poder de Dios. Se llama impaciencia. ¿Hay algún impaciente aquí en esta noche? Impaciencia. Hay algo que detiene el poder de Dios y se llama incredulidad, falta de fe. ¿Sabes? Hay muchos que andan buscando y buscando y buscando, hablando de novios y novias, buscando y buscando novio, buscando novia. Y ¿sabes? Yo creo que Dios lo que está diciéndote es: cuando tú dejes de buscarlo, yo entonces te lo daré. Cuando tú me dejes elegir a mí, entonces yo te lo daré. ¿Sabes? Mateo 6:33 es una palabra tremenda. Buscad, ¿qué? ¿Es verdad que tú buscas primeramente el reino de Dios que novia? ¿Qué trabajo? ¿Qué bienestar? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, promesa de Dios, se te darán por añadidura, como dice Carmen. Se te darán por añadidura. ¿Pero por qué no lo tienes? ¿Por qué no lo has recibido? Porque no creemos. No creemos la palabra de Dios. No creemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, que se cumplen. La última de las promesas se encuentra en el versículo 5 y dice así: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricias, porque he dicho: no te dejaré ni te abandonaré. ¿Sabes lo que es la avaricia? Es guardar debajo del colchón más de lo que tenemos que guardar. Y sabes, la fe no está reñida, no está divorciada de la razón. Dios no está en contra de que tú tengas tus ahorritos, no está en contra de que tú tengas un seguro para tu coche, seguro de casa. De hecho, nosotros tenemos seguro de la nave. Lo que Dios está en contra. ¿Sabéis lo que pasó en el pueblo de Israel cuando estaban en esos 40 años de peregrinaje y empezaron a quejarse por falta de comida? Dios les mandó ¿qué? Maná del cielo. ¿Recuerda lo que pasó con aquellos? ¿O qué les pasó? ¿Qué le pasó al maná? De aquellos que guardaron más de la cuenta, se agusanó.
Sin embargo, el fin de semana, Dios sí permitía que recogieran. Así que Dios no está en contra del ahorro. Dios está en contra de que deposites tu confianza en alguien que no sea Dios. No puedes depositar tu confianza en el ahorro, sino en aquel que te da la posibilidad de ahorrar. Amén. Sabes, si ganas, voy a tocar el tema del dinero. Si ganas 1.000 euros, si eres mileurista, como infinidad de gente en este país, y le das a Dios 100 euros, estás cumpliendo con Dios con el diezmo. Lo cual no sé si estamos cumpliendo con Dios. Con el diezmo sí, pero no sé si con Dios, cuidado. Porque estamos en el tiempo de la gracia. Utilizamos ese nombre así en mayúsculas cuando nos interesa. Pero ¿y con lo que le damos a Dios? ¿Estamos de gracia o damos justo el 10%? Pero imagínate que ganas 1.000 euros, pero en vez de darle 100, le das 50. Ni siquiera le estás ofreciendo al Señor ese diezmo del Antiguo Testamento. Y yo me pregunto, ¿qué le estamos diciendo de verdad a Dios cuando hacemos algo así? Pues que no podemos confiar en el Señor, de que Él sea poderoso para hacer que en nosotros abunde toda buena obra. Estamos haciendo a Dios pequeño. Estamos diciendo con nuestra boca, no confío, Señor, si te doy este dinero, de poder llegar a final de mes. La forma en la que usamos nuestro dinero, no te olvides nunca de esto, estamos demostrando lo que de verdad creemos acerca de Dios. Quédate con esa frase. La forma en que utilizas tu dinero es la forma en que estás demostrando lo que de verdad crees acerca de Dios. ¿Crees que Dios es proveedor? Pues espero que lo estés demostrando en tus diezmos y ofrendas. Si no, solo son palabritas que se las lleva el viento, pero que no llegan al trono de Dios. Ahora, hemos hablado de esas 4 promesas de Dios para nuestras vidas, pero vamos a ver las condiciones para que esas promesas puedan llegar a término. Esas promesas puedan materializarse en nuestras vidas. Y quiero que tengamos en cuenta que para que podamos apropiarnos de todo lo que Dios nos ha dado, para que ningún enemigo pueda vencernos, para que todo proyecto que emprendamos sea prosperado, para que podamos sentirnos siempre auxiliados por Dios, es necesario que tengamos en cuenta que hay condiciones. Para no sentirnos desamparados, para sentirnos siempre con ese Dios cercano, necesitamos tener en cuenta que hay condiciones en la Biblia. Que esto no es jauja, que esto no es... Seguir a Jesús es lo más grande y lo más maravilloso que te pueda ocurrir, créeme. Pero quiero que sepas que esto no es como creer en Buda, o en Confucio, o en el Corán. Hay condiciones muy claras de parte del Señor. La primera condición la vamos a ver en los versículos 6 y 7, y ya antes lo hemos nombrado. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios a Josué y le está pidiendo a Harold en esta tarde? Y a Pedro, y a Goyo, y a todos los presentes. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué le estaba pidiendo a Josué? Esforzarse y ser valiente en la vida. Esforzarse, la palabra hebrea hace alusión a decidirse, afirmarse, hacerse fuerte, mantenerse inconmovible. Así que esforzado vendría a ser como disponerse o decidirme a mantener la serenidad interior. Hay una canción que yo nunca acabé de entender, que dice, si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Y yo siempre le di vueltas a esa frase. Y hasta que Dios no me ha traído esta palabra, no acababa de entender eso de, yo decía, pero yo no puedo mantener mi paz si no es Dios. Pues el mantener la paz depende de ti y de mí, no depende de Dios. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Así que significa que estemos tranquilos, sosegados,
Que ningún acontecimiento, terremoto, guerra, invasión, plaga, enfermedad pueda quitarnos, pueda robarnos esa paz interior. Esforzarme es decidirme a que en el Señor he confiado, por lo cual dice su palabra, no seré conmovido. Decidirme a que en ese día que temo, en el día en que traigan malas noticias a mi vida, estaré confiando en que todas las cosas a los que le amamos nos ayudan a bien. Esforzarme lo que quiere decir es que voy a estar confiado en Dios, anclado en el Señor, anclado en su palabra, porque mi esperanza, mi roca y mi castillo son Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él es mi alegría, Él es mi fuerza, Él es mi amparo, Él es mi canción. Y esta, querido hermano, querida hermana, querido amigo, debe ser la decisión que individualmente tenemos que tomar tú y yo. Que Dios sea nuestra roca, nuestro refugio. Que Dios pueda ser nuestro auxilio, nuestro buen pastor. Amén. Que seas fuerte y valiente, le está pidiendo. Valiente significa tranquilidad. Son como dos palabras que se hermanan, que están tomadas de la mano. Es animarse, es fortalecerse. En Deuteronomio 11:8 le dice Dios a Moisés para que le diga al pueblo, guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy para que sean fortalecidos. ¿Qué tengo que hacer para tener fuerza, para poderme esforzar y ser valiente? ¿Qué tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. La obediencia es lo que me fortalece interiormente. Podemos tener 1000 cultos y nada va a cambiar si tú de aquí no sales en esta noche dispuesto a obedecer a Dios. Cada decisión que hago a diario en mi vida, cada vez que yo le digo no al pecado, cada vez que decido no ver ese programa de televisión que sé, o esas imágenes de sexo, o yo que sé, o de violencia, cada vez que le digo no y cambio el programa, o dejo de ver la tele, es un no al pecado y me estoy fortaleciendo en el Señor. Cada vez que tomo la decisión de no tomar parte en un negocio sucio, cada vez que me decido no mirar a otra mujer porque no es mi esposa, o no es mi novia, o no es mi novio, cada vez que decido no mirar donde no debo de mirar, y todos sabéis qué cosas no debemos de mirar, cada vez que me niego a escuchar las críticas, cada vez que digo no a perder mi tiempo, cada vez que digo no al sueño, a un sueño desmedido, no al dinero, no al egoísmo, cada vez que le digo no a las cosas que sé en mi vida interior, que son contrarias a la ley de Dios, me fortalezco más y más. ¿Sabes qué es lo que nos hace ser gigantes espirituales? ¿Qué es lo que nos hace ser fuertes espiritualmente? ¿Te has parado a pensarlo? Se llama la santidad. Eso es lo que nos hace fuertes. La obediencia nos lleva en ese camino hacia la santidad. Un camino que es progresivo. Pero yo me pregunto, y ahora que nos estamos ya preparando para el Congreso, ¿cuántas personas van a un congreso o a un retiro? Yo he ido a muchos congresos y muchos retiros, esperando ser tocadas por un hombre que a fin de cuentas es igual que tú y que yo. ¿Cuántas veces hay gente que está pensando, si ese siervo me tocara, si ese predicador pusiera su mano encima de mí, si ese pastor pudiera orar por mí, mi vida sería transformada, mi vida sería cambiada? Pero yo me pregunto en esta noche, ¿quién es el que nos da el poder? ¿Quién nos da el poder? Lo que nos da poder es la santidad. El poder es de Dios. Y cuando mi vida está conectada a Dios y vivo en santidad, el poder de Dios se está poniendo de continuo en acción. El poder de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Nuestras oraciones parece que contienen ese poder de lo alto.
Te pueden tocar y puedes caer al suelo. ¿Sabéis de qué hablo, no? Y puedes temblar en el suelo. Y puedes sentir escalofríos, otros sienten fuego interior. Pero si tú cuando vuelves del Congreso, tú no has tomado la decisión de obedecer a Dios cada día, de nada te habrá servido que oren por ti. De nada te habrá servido ir al Congreso, de nada te habrá servido ese retiro. Es necesario que entendamos que diariamente hay que luchar contra el pecado. Diariamente tenemos que fortalecernos en el Señor con el poder de su fuerza. Si no entendemos que la santidad es progresiva, que nadie nos la puede dar con un toque mágico, por una oración, por una imposición de manos. Si no entendemos eso, no habremos entendido ni siquiera el ABC de la palabra de Dios, de lo que es vivir una vida cristiana. Entonces vemos que la primera condición que Dios nos pone para vencer es, decírmelo vosotros, y así sabré que me estáis escuchando. Pues no, esforzarse y ser valiente. Eso es lo que Dios le está pidiendo. Pero sin santidad, querido Charlie, sin santidad, además de que nadie verá a Dios, que ya lo sabemos, además de eso, nadie puede esforzarse y ser valiente. Esa es la clave. Alguno pensará, pero es que yo humanamente no soy valiente. ¿Qué hago yo aquí? La valentía y el esfuerzo dependen de tu relación con Dios. Ni eso depende de ti. ¡Cuán grande es Dios! Aleluya, aleluya. La primera condición es para vencer es esforzarnos y ser valientes. Pero lo opuesto a vencer y ser valientes es ser cobardes. La cobardía, según la palabra de Dios, es la falta de confianza en las promesas de Dios. Y esa falta de confianza nos lleva, y quizás muchos de vosotros lo habéis experimentado a lo largo de vuestra vida cristiana, nos lleva al desánimo, la desilusión, la apatía. La cobardía es la falta de confianza, porque para creerle a Dios, tú tienes que ser valiente. ¿Sabes? Yo creo que es bien fácil dejar a tu marido, dejar a tu mujer, dejar a tus hijos a un lado y empezar a centrarte en tu felicidad, en tu egoísmo, en tus intereses. Pero ¿sabes? Lo que es realmente difícil es decir a Dios, Dios, tú me has dado esta familia y lucharé por ella hasta el final, aunque me cueste la vida. Para eso se requiere valor, pero lo contrario es la cobardía que nos acabará conduciendo al desánimo y a la depresión. Quiero decirte que la vida cristiana no es para cobardes. No es para cobardes. La vida cristiana es para personas que están dispuestas a pagar el precio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Jesús? ¿De verdad estás dispuesto? ¿Entiendes todo lo que significó para Josué pagar el precio? 40 años de estar recordando aquella tierra prometida que la tenía en sus manos. 40 años de tener que someterse a Moisés con gusto. Ahora tener que levantarse tras la muerte de su padre espiritual Moisés. Quiero decirte que al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, el primer pecado que se menciona de los que se van a ir al lago de fuego sin pasar por la casilla de salida y sin cobrar los 20.000 euros, son los cobardes. ¿Sabes? No dice que sean los secuestradores, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni ninguna. No, el primer pecado que se describe, que se nombra, gracias, en este capítulo 21, versículo 8, es los cobardes. Los cobardes, el primer pecado de los que van directos al lago de fuego. Y quiero que nos demos cuenta de lo consciente que estaba Pablo
del peligro de que Timoteo se desanimara, decayera su confianza en el Señor y que acabara siendo un cobarde. Y esto se describe en 2 de Timoteo 1 del 6 al 8. Dice, por lo cual te aconsejo, y este es un texto que yo he compartido en varias ocasiones en la iglesia y a distintos grupos, por lo cual te aconsejo que avives, ¿qué? El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes lo que esto quiere decir? Lo que esto quiere decir es que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, cuando nos convertimos, ese fuego dentro de nosotros. Ese fuego se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se compara muchas veces en la palabra de Dios con el fuego. Ya Dios prendió esa llama. ¿Y sabes cuál es tu misión? Ponerle leña, echarle aire, oxígeno, para que vuelva a avivarse las ascuas. Es soplarle. Pero ¿sabes qué es lo que hace que el fuego que hay dentro de nosotros acabe extinguido? ¿Sabes lo que hace que ese fuego empiece a decaer? Es muy sencillo. Es la falta de nuestro tiempo en comunión con Dios. Es la falta de la lectura de la palabra de Dios. Es la falta de meditar en ella. Es la falta de memorizar esos textos. En mi corazón, recordáis, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. ¿Qué pasa cuando el cristiano comienza a dejar morir ese fuego del Espíritu dentro de él? Que acabará por convertirse en un cobarde. Es cuando comienzas a cambiar tu orden de prioridades, cuando prefieres quedar bien con la familia antes que con Dios, cuando prefieres ir a una ceremonia, una costumbre familiar, para no quedar mal con ellos, pero quedas mal con Dios. Y es en este momento en que estás comenzando a convertirte en un cobarde. Porque estás empezando a decirle a la gente sí. Y le estás diciendo no a Dios. Y Jesús dijo que el que le niegue delante del Padre, ¿recuerdas? Yo también le negaré. Perdón, el que le niegue delante de los hombres, él también lo negará delante del Padre. El versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, le está diciendo a Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y sabes, una persona que comienza a mostrar síntomas de cobardía, es cuando comienza a dejar de hablar de Dios a la gente, cuando le empieza a dar vergüenza hablarle a su familia de Dios, cuando le empieza a dar vergüenza, temor, contradecir las enseñanzas del profesor en el instituto. Una persona que comienza a presentar síntomas de cobardía es aquella que esconde su Biblia, que no es capaz de coger su Biblia y ponerse a leerla, pero la gente de alrededor sí que puede estar con revistas pornográficas sin preocuparse de nada más. Pero los cristianos parece que nos cohibimos de que vean que tenemos una Biblia. Eso se llama, damas y caballeros, cobardía. Así que no debemos de olvidar que la condición para que Dios nos bendiga es ser valientes. Es enfrentar al mundo como se enfrentó Jesucristo. Es estar dispuesto a ir en contra de la corriente del mundo. Es ser cristianos salmones. Salmones. Los salmones, desde que tienen sus crías, están enseñándoles a ir a contracorriente. Y yo creo que esa es una de las mejores muestras de la naturaleza de cómo debe ser un cristiano. Tenemos que estar dispuestos a enfrentar el ser diferentes a los demás. Somos distintos. Y sabes, esa es la razón por la que Cristo murió, para que siguiéramos sus pisadas. Y fue Jesús quien dijo, como el Padre me envió,
así yo os envío a vosotros. ¿Sabes cómo acabó Jesucristo, verdad? Crucificado. La segunda condición y última para poder disfrutar de las promesas de Dios se encuentra en los versículos 7 y 8. Esa segunda condición, después de la de esforzarnos, ser valientes, es decir, dicho de otra forma, mantenernos inconmovibles, mantener nuestra serenidad, la paz interior, fortalecernos, animarnos, no ser cobardes obviamente, es obedecer sus instrucciones. Versículo 7, vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, escucha bien, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, y solo entonces, fíjate si es condicional, es muy clara la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y quiero remarcar la palabra para cuidar de hacer, no oír, no ir al culto. Estamos hablando de una cuestión práctica, una práctica de vida diaria. Y dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿cuántas veces al día los cristianos deberíamos de relacionarnos con su palabra? ¿Cuántas veces dice aquí? De día y de noche. Hay algunos que tenemos nuestro devocional en la mañana y decimos, ya no necesitamos más de Dios. Yo creo que muchas veces en nuestras vidas cristianas decimos que somos cristianos, pero no obedecemos a su palabra. La palabra de Dios es muy clara, de día y de noche. Y si realmente creemos en su palabra, nosotros buscaremos a Dios de día y de noche. No nos conformaremos con una ocasión. ¿Cuántas veces buscaba a Dios Daniel? ¿Lo recordáis? 3 veces. No habla de cuánto tiempo, sino de cuántas veces. Si tú realmente crees que es de día, es decir, en la mañana y antes de acostarse, en vez quizás de tragarte los cereales que ponen en la noche, o la peliculita, o Gran Hermano, yo que sé lo que estará ahora de moda, si en vez de eso tú le dedicaras media hora para apartarte en tu habitación, para olvidarte un poquito de todo lo que ha sido el día, para olvidarte de la televisión y pudieras centrarte en Dios antes de cerrar tus ojos y dormir, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestras vidas? No es una vez. La Biblia nos dice de día y de noche. Y sabes, las cosas cambiarían porque Dios honra a los que le honran. A lo mejor te estás preguntando en esta tarde por qué no prospera mi negocio. Bueno, aquí no hay muchos negociantes. Pero a lo mejor te estés preguntando por qué Dios no me da respuesta, por qué Dios no me habla, por qué soy tan débil, por qué esto, por qué aquello, por qué no consigo saldar mis deudas. Pues sencillamente hay que regresar al origen, porque no creemos que sea de día y de noche en que debemos vivir en este libro de la palabra de Dios. Es muy importante, no sé si tú tienes una Biblia en tu coche, pero es muy importante tener una Biblia en el coche, tener una Biblia en tu oficina, en tu trabajo, si puedes tenerla, que no todos los trabajos lo permiten, que tengas una Biblia en tu bolso, para que cada ocasión que tú tengas puedas aprovecharlo para meditar en su palabra. Llegas al Mercadona y pillas una cola y en vez de desesperarte y que se te hinche la vena aorta porque se te adelantó la abuelita esa que siempre se cuela, puedas coger tu Biblia, puedas meditar
Y cuando menos te lo esperes estarás frente a la cajera ya. Qué bueno es poder entrar en esa dinámica de estar pendiente de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque no será por lo que tú y yo buscamos a Dios a lo largo del día. Digo yo, a lo mejor me equivoco. Y sabes, cuando tu vida esté centrada en su palabra, te vas a dar cuenta de que siempre estás contento y relajado. ¿Y sabes por qué? Pues porque la Biblia dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Por nada estéis afanosos. ¿Alguien recuerda ese texto? En otras traducciones dice, por nada estéis angustiados. Por nada. Los cristianos no tenemos razón para estar angustiados. Podemos estar preocupados, pero el camino nos lo dice Filipenses 4:6-7. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis estresados, absolutamente por nada. Ningún problema en la vida debe de robarnos la paz interior, la serenidad, que te vuelvas irritable, que te haga perder los nervios, que te desesperes. Nada debe de poder llevarte a esa condición. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:7, que no haya nada en la vida que te robe tu paz. Dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda esa ansiedad que tú tienes por tus hijos, que tú tienes porque no tienes empleo, que esa preocupación que tienes quizás por llegar a fin de mes, esa preocupación que puedas tener por, no lo sé, por situaciones complicadas de tu matrimonio, debes de ponérselas a los pies de Dios, como hizo el rey Ezequías. Debes de ir con todos tus problemas, con aquellas cartas del Rabsacés, y decirle a Dios, Dios, este es tu problema, te lo entrego a ti. Es cuestión de ponernos de rodillas y decirle, Padre Santo, te entrego mi situación. Y déjasela al Señor. Y te voy a decir, te voy a dar un paso más. Cree de verdad con todo tu corazón que Dios va a tomar tu preocupación, que Dios va a tomar tu problema, porque son mucho más grandes nuestros problemas que lo que el ser humano podemos hacer para resolverlos. Tú no vas a conseguir las cosas tratando de caerle bien a los demás. Dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. No es lo que tú y yo podamos hacer, es donde tenemos nuestro pensamiento, es donde estamos centrados. ¿Sabes? Tener paz, y voy a ir terminando, tener paz es lo único que finalmente vale la pena de esta vida. Esta vida yo creo que es casi un infierno. Bueno, nada comparable con el infierno que a algunos les está esperando, según dice la palabra de Dios. Pero yo creo que todos, si hacemos un examen de nuestra vida, nos daremos cuenta que esta vida tiene más sufrimientos que momentos alegres. Tiene más situaciones difíciles que momentos de estar por las nubes de alegría. Y sabes, tener paz es realmente un regalo de Dios. Una paz perdurable es algo que solamente puedes conseguir en Dios. Dice la palabra de Dios, y lo dice Pablo, estamos atribulados en todo, ese texto tan hermoso que tanto me gusta de 2 de Corintios 4. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y sigue diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. No debemos de dejarnos guiar ni intimidar por las cosas que nuestros ojos ven o que sienten nuestros 5 sentidos. Tenemos que mirar las cosas invisibles que se encuentran en la palabra de Dios. Dice en 2 de Pedro 1:4 que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas
para que a través de esas promesas participemos de la naturaleza divina de Dios. O sea que cada vez que yo leo en la Biblia que dice Benjamín, estoy contigo, porque lo dice. No sé si tú ves tu nombre, posiblemente también. Estoy contigo, no te sientas desamparado. Nunca te dejaré. Estaré ahí donde quiera que vayas. Cada vez que yo escucho eso, yo debo de creerlo, debo de vivirlo. Y debo de decir como se decía David a su propia alma, alma mía, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. No importa lo que haga, lo que diga o lo que piense la gente de ti. No dependemos de la gente, sino de lo que Dios dice de nosotros. ¿Y sabe lo que Dios dice de nosotros? Que somos sus hijos, que soy más que victorioso, que para el que cree todo es posible, que Jehová es mi pastor, que nada me va a faltar, que Él es mi escudo, que Él es mi fortaleza, Él es mi amparo, Él es mi canción, Él es quien adiestra mis manos para la batalla, Él es la roca, mi castillo, Él es mi refugio. Dice la palabra de Dios, que el caballo se alista para la batalla, pero es